y amén. Puede sentarse, hermanos. Constructores de torres. Es el tema, el título, constructores de torres. ¿Cuánto han construido una torre? Cuéntenos, ¿cómo así? ¿Qué es una torre para usted? Un edificio, una construcción. Bueno, eso es algo diferente, una obra de construcción. La torre de que habla Génesis capítulo, le voy a pedir que lo leamos, a ver si Milena nos puede ayudar a leer Génesis capítulo 11, versículo 1 al 9. La torre de Babel. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Amén. Amén, muchas gracias. Es una historia. Miremos el contexto, ¿de qué generación estamos hablando acá? ¿Fueron los primeros seres humanos en la tierra? ¿Qué generación es esta? A ver, ¿quién recuerda? Los de Noé. Es la generación de los hijos de Noé. El capítulo anterior, el 9, el 10, hablan de los descendientes de Noé. O sea, estamos hablando de personas que fueron ¿qué? Si es con Noé, ¿cuál es la importancia de Noé en la historia de la Biblia? Sí, pero ¿por qué? Porque hubo un diluvio y Noé fue el instrumento de Dios para construir un arca donde se salvó ¿cuántas personas? Solo la familia, 8 personas. O sea, toda la humanidad fue destruida por causa del pecado, de la maldad. Y Dios le dijo a Noé: construye un arca, y él la construyó. ¿Cuánto tiempo duró? Eso no se sabe. No se sabe. Pero para que cupiesen toda una pareja de cada animal, tenía que ser bastante grande, ¿cierto? Un acto de ingeniería terrible para la época. Pero Dios era el que le había dado la orden y las ideas y todos los planos, como lo hizo con Moisés, porque el ingeniero por la excelencia está en los cielos. Y si no, mire el planeta, mire el sistema solar, mire todo lo que ha hecho. Amén. Entonces, hermanos, Dios, bueno, la idea de ellos es construir una torre que llegue ¿qué? Hasta el cielo. Dice, para que no seamos esparcidos. Pero ¿qué era lo que Dios le había mandado?
Toda la tierra, llenen, multipliquen. Leámoslo en el capítulo 1 de Génesis, versículo 28. Dice así: y los bendijo Dios a Adán y a Eva. ¿Sí? Ahí estamos en el Génesis 1. Y los bendijo Dios. Oiga, qué hermoso es Dios. Los bendijo Dios. ¿Usted entiende eso? Es que el Dios de la Biblia es un Dios bueno. Es un Dios de misericordia. Dios los bendijo, les entregó todas las cosas, las manzanas, las peras, las uvas, las guayabas, todo, y todos los animales, la flora, la fauna. Dios puso al hombre como ¿qué? Como Señor de la creación, ¿cierto? Dice, los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. Llenad la tierra, sojuzgarla y señoread sobre los peces del mar, las aves de los cielos, todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Mira, hermanos, Dios puso al hombre, cuando digo hombre, estoy incluyendo a la mujer, soy inclusivo. Hombre, al ser humano, lo puso sobre la tierra y le entregó todo, ¿cierto? Lo puso como Señor de esta creación. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo hemos vuelto este planeta? ¿Cierto? Qué vergüenza, tantos desechos que se encuentran en los animales, en los tiburones, en los peces, en animales del mar, por puro desecho, y toneladas cada vez más son lanzadas allá. Le cuento que cuando he estado en Estados Unidos, la cosa que más me aterra es esa, allá no se recicla. No se recicla. Por ahí he escuchado algunas noticias que un colombiano, creo, puso una empresa de reciclaje en Miami, Florida, porque es que eso allá es una cantidad de basura. Y yo me sentía tan mal, hermano, yo me sentía tan mal allá, porque yo me tomo una acetaminofén y esa cosita yo la echo en la bolsita de reciclaje, ¿cierto? Pero hay esa es la tendencia. Entonces, mire que Dios nos entregó un planeta hermoso y cada vez lo volvemos un cesto de basura, le echamos todo, terrible, ¿cierto? Entonces, mire, Dios, esa es la primera orden que Dios les dice: llenen la tierra, a Adán y a Eva. Se supone que con sus descendientes pues se iba a hacer eso, pero ellos no lo hicieron. Después, en el capítulo siguiente, en el capítulo 3, Adán y Eva pecaron contra Dios. En el capítulo 4, Caín mató a Abel. Y de ahí en adelante, lo que usted puede leer, capítulo 5, 6, 7, 8, 9, es pura violencia, pura maldad. Y dice que se multiplicó tanto la maldad que Dios decidió cortar. Y por eso cortó a toda la humanidad. Le dijo a Noé: construye un arca y como un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para la humanidad. ¿Cuántos dicen amén? Y Noé fue salvado, sus hijos, su familia. Esas 8 personas pudieron ver el juicio de Dios, pero también pudieron ver ¿qué? La gracia de Dios con ellos. ¿Cuántos dicen amén? Se suponía que después de ver tantos muertos flotando, tantos animales ahí, y que Dios los salvó a ellos por pura gracia, ellos salían ahí decididos a obedecer al Señor, a respetar las leyes de Dios. ¿Sí o no? Es lo más normal, es lo más lógico, pero el hombre es tan irracional, tan ilógico, tan brutos somos. Por eso dice la Biblia que no seamos como el mulo, que él necesita ser. O sea, toca frenarlo, ¿cierto? Y toca, si usted quiere que coja a la derecha, toca. Y si quiere que corra, toca. ¿Sí o no? O como al antiguo oeste, con las espuelas de chuzarlo, pobrecito. Pero es de la única manera que entiende. Pero parece que el ser humano ni siquiera así. Vieron el juicio de Dios, pero también la misericordia de Dios. Se suponía que era un momento para respetar a Dios, porque Dios se toma en serio, porque lo que Dios dice se cumple. ¿Cuántos dicen amén?
Dígale al que tiene al lado, ojo con lo que Dios ha dicho. Lo que Dios dice se cumple. A Dios hay que tomarlo en serio. Amén. Hay que tomarlo en serio. Pero hermanos, esta generación no lo hizo. Mire que para que le quedara clara, en el capítulo 9, versículo 1 y 2, ahí lo tenemos. Después de que ya el arca, las aguas descendieron y ellos se pudieron bajar del arca, Dios hace un pacto con él. Dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, ¿qué les dijo? Fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. ¿Qué notan ustedes ahí? La misma orden, ¿cómo dijo? Ocho. A ver si de pronto el hijo le decía, papi, no, eso no lo podemos hacer, o la mujer, o alguien, pero hermanos, la corrupción está en todos lados, la maldad está en todos lados, es que terrible cómo el ser humano somos, pero Dios dice una cosa y hacemos otra. Y mire el ejemplo del profeta Jonás. Dios le dijo, vaya y predique en el oriente. ¿Y él qué hizo? Armó maleta y cogió para el occidente. Y no es porque no sabía geografía. Usted conoce la historia. Ahí está, y era un hombre de Dios, un profeta. Entonces imagínese los demás. Aquí le está diciendo, esta es la segunda orden. Bendijo Dios a Noé, a sus hijos, y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. Y el temor y el miedo de todos estará sobre todo animal de la tierra, sobre todas las aves de los cielos, y sobre todo lo que se mueve en la tierra y todos los peces del mar, en vuestras manos son entregados. Mire que es lo mismo que le dice a Adán y Eva, es la misma orden acá. Ese era el plan de Dios, ese era el propósito de Dios. ¿Qué hicieron ellos? En vez de extenderse, se amontonan y para arriba. Todo lo contrario. ¿A usted se le parece a alguien? ¿Lo vio en el espejo esta mañana? Ahí está el ser humano pintado después de ver el juicio de Dios. No es que era inocente, que no tenía un punto de referencia. No, ellos habían visto el juicio y la gracia de Dios, pero tomaron una decisión. Ese es el corazón humano. Yo no sé si usted se ve reflejado ahí. ¿Cuántas veces la palabra del Señor nos dice cosas y nosotros ignoramos esas? No construimos torres. Ay, no, hasta allá no. Es que yo no he matado a nadie. Yo no he atracado ningún banco. Esas son torres grandes. Pero sí construimos chocitas. ¿Sí? Chocitas. ¿Se acuerdan del devocional que compartimos en esta semana? ¿Alguien se acuerda? Torres o chozas. No atracamos un banco, pero sí tenemos cierto rencor o a ciertas personas los echamos a un lado, no los tratamos. Hay cierto rencor y consideramos que eso no es que eso es un pecadito así chiquitico. Nosotros dimensionamos el pecado en términos cuantitativos, pero Dios lo mira en su esencia, es lo mismo, es pecado. ¿Qué es más pecado? Más pecaminoso, mentir o atracar un banco. Las dos cosas, su merced. Las dos cosas. Leamos detenidamente el capítulo 11 entonces. Dice, tenían entonces toda la tierra, ¿qué? Una sola lengua. Mire qué tremendo, ¿cierto? Hablaban un solo idioma. Y los investigadores, hay muchos investigadores que están averiguando cuál fue el primer idioma, cuál era la lengua que se hablaba. Y algunos en el año, creo que 1700, 600, no recuerdo bien, ordenó un rey y consiguió niños de diferentes partes del mundo para que
fueran criados pero sin contacto con las personas. Y la orden para las niñeras era que les llevaran el alimento, los bañaran, les dieran la comida, pero sin cruzar palabra con ellos, para ver cuando ellos crecían qué idioma iban a hablar. Y resulta que no hablaron. No hablaron. ¿Cómo? Una de las conclusiones de tantas que sacan los científicos es que les hacía falta el arrullo en la cuna, el canto de la mamá. ¿Cómo es que cantan las madres? Arrurro mi niño, arrurro mi ya, que viene el coco y se lo llevará. Así grita cualquiera, así. Mami, no. O sea, necesitan. Ellos esperaban que hablaran el hebreo, pero resulta que no. Y obvio, todos los problemas porque no hay esa comunicación, no hay esa. Entonces, queriendo saber cuál era el idioma. Bueno, algunos dicen que es el hebreo porque los libros antiguos están en hebreo, porque la Biblia está entre los más antiguos. Hay otros que dicen que es el arcadio, creo. El caso es que no se sabe. Lo cierto es que aquí la Biblia nos está diciendo que había una sola lengua. En ese momento había una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de Oriente hallaron una llanura en tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros. ¿Qué se dijeron? Vamos, hagamos ladrillo. Note ahí la unión, el acuerdo. Se ponen de acuerdo, ¿no? Alguien tuvo que decirlo. Bueno, y en el devocional que compartí hablaba de Nimrod. Nimrod se le atribuye el líder y parece ser que fue el primer rey de la historia, porque construyó una gran ciudad y una gran torre. Fue como el líder ahí, pero no lo podía hacer solo. Hagamos ladrillo y ¿qué? Cosámoslo, los vamos a cocer con fuego. Mire que ya existía el fuego, estamos en una etapa de la humanidad en que están estos elementos, los conocían el ladrillo ya, el fuego, dice, y le sirvió el ladrillo en lugar de ¿qué? En lugar de piedra. ¿Qué nota usted ahí? Hay un avance. Ya no piedras, sino ahora son ladrillos que son más cuadraditos, es más fácil la estructura, la estabilidad, qué sé yo. Mire, hay un avance tecnológico. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, los avances tecnológicos que han habido en la historia de la humanidad, ¿son buenos o son malos? Hermano, toda dádiva de Dios, todo lo que viene de Dios es bueno. Lo malo no es el internet. El malo es usted que pone a mirar lo que no debe, o que le dedica el tiempo que no debería, que debería dedicarle a la esposa, a los hijos, a otras cosas. Y el problema no es la internet, el problema no es la pólvora. Los chinos inventaron la pólvora y la empezaron para romper murallas, para hacer muchas obras de infraestructura. Pero luego otras personas comenzaron a hacer bombas para ponérselas a las personas. ¿Culpa de la pólvora? No, el malo es el hombre. Dígale que tiene al lado, el malo es usted, hermano. Con tanto, malos somos todos. Con tanto avance científico, hermano, el mundo debería vivir mejor. Tanto, mire, en la Ilustración, cuando el hombre llegó a su mayoría de edad, cuando empezaron a florecer las ciencias, la Ilustración nos hizo una promesa, que ahora sí íbamos a ser felices, que ahora sí se iba a erradicar el analfabetismo, la injusticia social, que ahora sí había prosperidad para todos, porque había mucha ciencia.
porque la ciencia estaba avanzando. Y en otras palabras dijeron, vamos a construir el cielo aquí en la tierra, porque los fertilizantes, las maquinarias, todo lo que está surgiendo, esto no, se apunta a que va a haber un gran desarrollo universal y todos los seres humanos vamos a ser felices. Vamos a vivir dichosos. Pero resulta que los que viven dichosos son unos poquitos. Y eso fue una farsa. El hombre puso sus esperanzas en la ciencia, en la tecnología. Y no es que sea malo, la ciencia viene de Dios. El problema siempre es el ser humano. Porque quiere mayor producción, explotando el planeta, sacándole recursos que no hay forma de renovarlos para su propio beneficio. Mire, por ejemplo, aquí hay un ejemplo de eso. ¿Cuánto demora en degradarse este vasito? Pero es que es para el hombre y para el hombre tiene que ser lo mejor que nadie, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando empezaron a promover estos vasos desechables? Decían, mostraron un vaso de vidrio, decía, aquí comió Pedro, Juan, María, Antonio, una cantidad. Decía uno, uy, de verdad, ¿no? Hay protas, no, esto es exclusivo para mí. Porque yo merezco lo mejor. Y si soy hijo del rey, pues debo vivir como un príncipe. No es hijo del rey. Esa es la actitud. Entonces por eso no importa lo que haya que dañar el planeta, con tal que el hombre se le rinda lo mejor para el hombre. Porque el hombre vino a sustituir a Dios. Cuando los avances científicos deberían ser para bendición. Mire, hermanos, tanta tierra que hay, usted va nomás de aquí a Barranca, hay cantidad de hectáreas, hay suficiente tierra para que cada uno tenga su finca, su huerta, su casa propia, con piscina y todo. ¿Sí o no? Y por todos lados hay suficiente tierra, pero en cantidad. Pero mire cuánto lucha la gente para tener su casita, su pedacito ahí de 45 centímetros. Terrible, ¿cierto? Habiendo tanto. ¿Por qué? Por el egoísmo del hombre. Porque entre más desarrollo, más maldad. El problema no es la ciencia, no es la tecnología. El problema somos nosotros, los seres humanos. ¿Cuántos dicen amén? Dice, hagamos ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos, ¿qué? Una ciudad. ¿Y qué más? Una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. O sea, ¿qué era lo que pretendían? Llegar al cielo con su tecnología, con sus propias fuerzas, a su estilo, a su manera, no a la manera de Dios. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la manera de Dios. Entonces aquí lo que vemos es la actitud rebelde, prepotente del hombre. Dios dice, llenen la tierra. Y yo creo que si fuésemos más obedientes, mire que nosotros las ciudades, ¿qué es lo que hace? Amontonarnos, ¿sí o no? Nos amontonamos y para arriba. Mire ese edificio aquí de un político aquí. Yo no sé cuántos pisos tiene eso, pero grande, o sea, y cada vez hacen más grandes. Y dicen que Nueva York se está empezando como a hundir porque tanta construcción y qué miedo, yo no vuelvo por allá. O si voy antes de que se hunda. Entonces, la tendencia es amontonarnos y al amontonarnos vienen los problemas, ¿cierto? ¿Problemas de qué? De convivencia, por el tráfico y mire todo lo que tenemos que vivir, ¿cierto? Dios quiere lo mejor para la humanidad, hermanos. Dios quiere lo mejor y las leyes del Señor siempre son pensando en el bienestar de lo que Él creó,
de su mundo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, pero aquí tenemos una humanidad rebelde. Dice, sigue diciendo ahí, cuya cúspide llegue hasta el cielo y hagámonos un nombre. ¿A qué suena eso? Hagámonos un nombre. Para ser famosos, para ser reconocidos, ¿cierto? Hagámonos un nombre, vamos a ser famosos. Y lo lograron. Mire, estamos hablando de ellos. Lo lograron. Lo que pasa es que ellos no lograron el objetivo que se propusieron. Bueno, dice, hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Curioso eso. Mire a Dios. Ahora, ¿es que Dios no se había dado cuenta que ellos estaban construyendo eso? ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde está Dios ahorita? Está aquí. Dijo la abuelita, ay, me dejó las gallinas solas, me voy. Una abuelita que no iba a la iglesia porque había muchos ladrones y entonces el pastor le dijo, no, el Señor le cuida sus gallinitas, su finca, tranquila. Se fue para la iglesia. ¿Y cuántos creen que el Señor está acá? Se fue la abuelita y no ha vuelto. Hermanos, es una manera, la Biblia usa un lenguaje que los seres humanos podamos entenderlo. Ya ahorita nosotros entendemos que Dios es omnipresente, que Dios está en ese momento en la China, con todo su poder y toda su fuerza. Está en Europa, en Asia, en África, en Colombia, en cada iglesia. Pero entonces la pregunta dice, ¿por qué descender como si no estuviese? Es que es de la única manera que los seres humanos entendemos. Lo que algunos teólogos llaman la acomodación. Dios se acomoda porque de otra manera, ¿cómo podríamos tener una pequeña idea de lo que es Dios y de lo que Dios hace? Entonces, cuando dice descendió Jehová, está diciendo que Dios sea persona de lo que está pasando. Amén. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. ¿Qué quiere decir eso? ¿Los vio qué? Unidos. El pueblo unido. El pueblo unido ¿para qué? Para la maldad. Unidos para rechazar a Dios, para hacer todo lo contrario de Dios. Y en eso sí somos buenos. Somos buenos para lo malo. Terrible, ¿cierto? He aquí el pueblo es uno y todos ellos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado. Tremendo. O sea, estaban decididos. Gente que sabe lo que quiere, que tiene un objetivo bien claro en la vida y lo persigue y se esfuerza y lucha hasta alcanzarlo. Dios vio que esta humanidad terrible, se propusieron, se unieron, se pusieron de acuerdo, están unidos en hacer todo lo contrario que Dios ha dicho. Qué tremendo. ¿Qué piensa del ser humano usted? Cosa seria, ¿no? Qué cosita. Terrible. Dice, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra. Note eso. ¿Qué pasó ahí? Ahí se cumplieron, por las buenas sí. Como el mulo. Como el mulo. Ahí es el origen de los idiomas. ¿A cuántos les da duro el inglés? A ver, muchachos. Ay, Señor. Francés, alemán. Aquí viene el origen de esto. ¿Cierto? Confundamos, por eso se llama Babel, quiere decir confusión. Este es el origen de los idiomas.
por la rebeldía. La rebeldía, qué difícil comunicarse, qué difícil. Yo me acuerdo en tantos enredos que me he pegado en Estados Unidos, porque uno aquí medio habla y uno cree que habla y que sabe, pero cuando llega ya qué estrellada. Me acuerdo una vez estamos en Nueva York, íbamos a coger el metro y bueno, yo tenía una dirección y lógico, nos tocaba en el metro porque eso es muy costoso, entonces que teníamos que aprender y había unas indicaciones y yo me metí con Jané al túnel, porque eso es por subterráneo en algunas partes, y preguntando, excuse me, can you help me? Y bueno, le expliqué que yo necesitaba ir allá y ella me decía, follow the sign, follow the sign. Yo quedé así. Follow the sign. Hasta que por allá un cubano, creo que, hombre, que siga la señal. Pero lo curioso es que yo sabía esas palabras. Follow es cuando Jesús, yo aprendí con el Evangelio de Juan, follow me. Jesus said, follow me. Sígame, follow me. Yo sabía esa palabra. Pero en ese momento, en medio del ruido, en medio de la gente, a uno como que se le olvida todo. Entonces, hasta gracias a Dios por los latinos que están allá, eso son una bendición. Ahí sí uno entiende y se ubica mejor. Pero mira, hermanos, las dificultades, las barreras que hay para comunicarnos es resultado de esta rebelión. Hay un filósofo, Hegel. Hegel decía que el hecho de que las personas tengan que comunicarse es un defecto. Yo decía, pero ¿por qué? ¿Ese man qué le pasa? Está crazy. Está loco. A mí me parece que el comunicarse es una bendición. Pero él explicaba que el hecho que nos toca comunicarnos demuestra que estamos desconectados. Y es verdad, ¿sí o no? Si estuviésemos conectados, ¿por qué él habla? No habría necesidad. Entonces hay algo, falta conexión. El caso es que aquí tenemos el origen y por eso nos tenemos que luchar con tantos idiomas, porque Dios, como un castigo, ¿cierto? Los idiomas vinieron. Pero ¿sabe cuál es lo hermoso, hermanos? En el capítulo 2 del libro de los Hechos, donde habían hombres de diferentes partes del mundo que hablaban muchos idiomas, ¿qué fue lo que pasó? Entendían, vino el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y la gente entendía lo que hablaban. O sea, Dios quiere volver a reunificar, que sean uno con un propósito, pero el propósito de honrar a Dios, de dejarse bendecir por Dios, porque los mandamientos del Señor nunca son pensando en pensando en Él, es pensando en nosotros. Dios quiere lo mejor, porque Dios es bueno. Amén. Hermanos, que Dios nos ayude, que no tengamos que, como esta gente, ser esparcidos a las malas, ¿cierto? Que dice la Biblia que no seamos como el mulo. Quizás nosotros no estamos levantando, como decía al comienzo, grandes torres, pero ¿qué pecados? ¿Cuál es su actitud frente a las leyes de Dios, frente a la palabra de Dios? Digámosle al Señor que nos ayude, que perdone nuestro corazón rebelde. Póngase de pie, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Cierre sus ojos un momento y medite en la palabra.